Listo, nos avisa Sergio. Sí, sí, claro. Ok, listo. Buenas tardes a todos. Gracias, Pedro, por la invitación, en primer lugar, a nombre de la facultad y por la universidad también. Agradezco la presencia de unos representantes del grupo SEGEN y la cordial asistencia del profesor Jorge Antonio Fupuicho. Aguardo unos minutitos para empezar. Sí. ¿Sí? Ok, ahora sí empezamos con toda la formalidad. Jorge, ¿empezamos? Sí. Ok. Bueno, bienvenidos a una edición más de Biología sin Fronteras. En esta oportunidad, 24 de abril, estamos con la participación del profesor Eric Giancarlo Sucrupe-Farro. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas. Se ha formado en la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo en la Facultad de Biología y luego ha hecho estudios de posgrado en la Universidad de Sao Paulo, donde ha obtenido su maestrado en física en el Instituto de Física de Sao Carlos. También ha tenido unas estancias en Uruguay, en Argentina también me parece. Y pediríamos esa parte de tu formación, Eric, que nos expliques brevemente antes de comenzar tu charla. Claro que sí. Yo quiero agradecer siempre en este programa de Biología sin Fronteras la participación perseverante y también que nos anima del profesor magíster Jorge Fupuy, quien siempre nos está apoyando y que permite que esta Biología sin Fronteras llegue a los usuarios de Facebook y a otras fuentes que no pueden participar directamente, ¿no? O sea, este programa llega por Facebook y también por YouTube a diferentes usuarios en todo el mundo. De tal suerte que agradecemos mucho a profesor Jorge Jufi por su apoyo. Y esta tarde agradecemos a la participación de Eric, como ya lo hemos presentado, y los dejo con él para que aprovechen al máximo su participación. Eric, el auditorio es tuyo. Son muy amables. Muchísimas gracias nuevamente. Reitero el agradecimiento, Pedro, en nombre de la facultad, decanato y la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, y a ti, Pedro, un gran amigo, mentor, formador de este humilde servidor. Agradezco su cordial asistencia. Bueno, algo cortito acerca de mi formación. Yo soy formado, soy microbiólogo, microbiólogo, parasitólogo, dentro de lo cual tuve la oportunidad de hacer tesis con el doctor Pedro Chimoyefio, haciendo una detección molecular en un tipo de una especie de Mycobacterium vaccae, una especie de micobacteriana causal de micobacteria de tuberculosis atípica, una colonia muy entretenida, muy llamativas, amarillas son. Durante ese proceso, en el 2013-2014, tuve la oportunidad de poder postular a una beca en Sao Paulo, y es así como se dio la oportunidad de poder migrar, ¿no? Y allí donde, bajo la intervención también del doctor Richard Garratt y mi asesor, el doctor Alessandro Silva Nascimento. Mi formación básicamente fue en cuestiones enzimáticas, enzimología, cristalografía, un poco de bioinformática,
que ya lo iba conociendo poco a poco aquí en Lambayeque. Y tuve la oportunidad de ir a Uruguay a hacer una pasantía de unos 15 días por un curso de cristalografía. También tuve que digo yo, dentro de ese ámbito tan, como dicen, tan oscuro de la cristalografía, la oportunidad de conocer a los desarrolladores de los software de CUT, de cristalografía, ¿no? Y fue bastante interesante. También allí, en Uruguay, conocí al doctor Alejandro Busquiazo, que también ha sido parte de mi formación, indirectamente. Pasado ese tiempo, terminando, regresé aquí a Perú, y uno de los pocos eh, momentos más felices, así impactantes, es decir, fue que se aperturó una vacante aquí en la Universidad Nacional, y es así como puedo ingresar a la parte académica, donde a la fecha, desde el 2016 hasta ahora, me dedico a la docencia. Gusto mucho por la investigación. Intentamos hacer bastantes cosas puntuales y tratar de emerger la ciencia y la investigación aquí en la universidad, en biología, tratando de intentar decir que la informática no es solamente un punto eh, externo, ¿no? Sino que también es algo que se debe tocar aquí en la región, en la nación, en la región. Ya hay varios grupos de informática que se están desarrollando. A buena hora, nuestra universidad ha sacado una maestría, si no me equivoco, en biología molecular, donde también han hecho unos cursos de bioinformática, o por lo menos están aplicando esa parte. A la fecha me encuentro dictando el curso de biofísica, bioquímica, donde, bueno, hay bastantes cosas nuevas que aprender, bastantes cosas muy interesantes. Y ese es un corto pasar de mi parte. En mi corta experiencia en docencia y de mi formación. Ahora, en esta oportunidad, después de la invitación de Pedro, quiero contarles un poquito acerca de el motivo, la manera de cómo es un proceso de bioseñalización entre virus, básicamente del HPV, y los receptores que hay a nivel de superficie de membrana. No solo receptores, porque eso es un mundo después que es bastante complicado de contar, de comentar. Si me permiten, hacer la presentación, por favor. ¿Me confirman si pueden ver? Perfectamente. Muchas gracias. Bien. Receptores y ligandos en el sistema de señalización del VPH y la célula. Hemos escuchado VPH, virus del papiloma humano. Hemos escuchado la manera como se internaliza, o hemos visto la parte de erupciones. Pero es interesante también tratar de entender la manera o los puntos claves en la cual este virus logra ingresar a la célula. Qué manera, qué forma, cómo lo logra, es básicamente o era un misterio, poder entender la clave para este sistema, no para este tipo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos un poco del virus del papiloma humano, ¿no? Tenemos en el fondo la estructura molecular, la manera del cápside, es un virus envuelto, no pertenece a la familia del papiloma viridae, antes papoviridae. Es un virión con cápside, icosaédrica y ADN circular bicantenario. Es un virus que no presenta envoltura, ya que esto se encuentra desnudo, o sea, es decir, no utiliza la membrana celular para cubrir su cápside. Hay virus que son un poco más complejos en el sistema de protección que utilizan para poder mimetizarse en el sistema de reconocimiento, en el cual usan a la propia membrana celular para poder esconderse, ese término entre comillas. Una vez que se esconden, esos pueden migrar
¿no? Y hacer el próximo ingreso a este. Entonces, este virus no presenta una envoltura, es desnudo simplemente. ¿Sí? Es simétrico con 72 capsómeros, un aproximado entre 40 y 60 nanómetros. Un tropismo a nivel de célula epitelial es allí donde se va a internalizar, donde va a encajar, donde va a quedarse para más adelante formar todo la que nosotros ya conocemos, la parte de las erupciones. Afecta principalmente a células escamosas del epitelio del tracto genital bajo, vagina, vulva, cuello uterino y ano, pero también compromete el epitelio oral nasal. O sea, es muy común. Si nos preocupamos por una parte de ese tipo de virus, también hay virus que aparecen a nivel corporal, ¿no? Pero son varios tipos de virus, de papilomavirus, que van a poder generar estos tipos de manifestaciones, esta parte clínica. Y obviamente es causante de papilomas, tumores benignos y malignos. Vamos a tocar eso un poquito más adelante. La estructura del virus es bastante, por ser pequeña, bastante compleja, para decir en realidad. Presentan unas regiones E1, E2, que son productos necesarios para la replicación y además la transcripción del ADN. Son la parte principal allí. E5 y E6 para la inmortalización del virus de la célula huésped. La región L6, proteínas necesarias para la formación de la cápside viral. El LCR, que contiene un sitio promotor, sitio de unión para las proteínas E2. Todo virus tiene una parte bastante peculiar en la manera de cómo actúa o de manera como empieza a generar sus proteínas. Nosotros conocemos, o tenemos bien en claro, que las células procariotas tienen un genoma, dentro del genoma un gen, y estos van a ser capaces de producir a partir de un gen varias proteínas, ¿no? Son policistrónicos. Nosotros, eucariotas, somos monocistrónicos, y como decía nuestro amigo Juan Falla, un gen, una proteína, un gen, una proteína, un gen, una proteína. ¿Sí? En el caso de los virus, la superposición de las lecturas es lo que hace interesante en común, en forma general, por la manera como estos pueden ser leídas, su rango de lectura puede ser leídas y además para la capacidad de formar tantas proteínas en tan pequeño sistema o tan pequeña información genética. Eso es lo que llama mucho la atención con respecto a la organización de los virus. En el caso del virus del genoma, del virus del papiloma humano, no escapa, ¿no? Es lo mismo. Y si nosotros vemos a continuación en la siguiente imagen, vemos un módulo del HPV, en este caso el HPV 16, y nosotros vemos cómo está estructurado, aquí con el láser, cómo está estructurado todo el posicionamiento de las proteínas. Tenemos la parte interna de nuestro genoma y a la parte externa la manera como se han ido leyendo y formando las proteínas que es necesarias para su reproducción, para su formación y para su mantenimiento, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, somos un poco más detallistas, ¿sí? En la parte, voy a hacer un zoom por aquí. Aquí, E6 está superpuesto en E7. E2 está superpuesto en E1. E4 está dentro de E2. E5 superpuesto en una corta región de E2. L1 y L2 comparten una pequeña porción. Motivo, porque de esa manera los virus pueden generar sus nuevos, la superposición, y de esa manera pueden generar las proteínas necesarias y no son sin ocupar más cantidad, un número mayor de genes, un número mayor de nucleótidos, ¿no? Y es así como que aquí tenemos las funciones principales. E1, modulador de la replicación de ADN. E2, regulación de la transcripción viral. E3 aún es desconocida, pero se tiene entendido que esa E3 forma parte del proceso de regulación entre E1 y E2 y además permite que se mantenga estable, ¿no? Un proceso de estabilización en un virus, en un proceso de reproducción, es completamente inherente, tiene que estar allí, ¿no? Si nosotros hablamos un poco de inestabilidad en la parte que es muy utilizada, muy estudiada en la parte biofísica, todos los procesos tienen que estar
Ahora sí, creo, ¿se perdió la conexión? Se te escucha Hola. bien, Eric. Ok. Se sigue presentando la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, gracias. Entonces, esa proteína E3 decía que mucho de la estabilidad de proteínas tipo E, ¿no? Como les decía, hablamos de una parte de estabilidad, la parte de biofísica y muy bien la estabilidad proteica, la estabilidad molecular o el macromolecular. Permite, Ahora sí hay un poco eh, de interferencias como entrecortado. ahora sí, mejor no, Ah, ahora mejor. mejor, Sí, sí, se mejor. intercorta, se escucha mejor. Dicen, por favor, para poder cambiar de punto. Entonces, hay análisis en los cuales esas proteínas deben ser, las someten a vibraciones. Esas vibraciones intermoleculares analizan básicamente la composición de aminoácidos y la capacidad o qué tanta interacción presentan entre ellas. Y de esa manera se analiza la estabilidad dentro de una proteína o dentro de un sistema, ¿no? Dentro de un sistema. La proteína E4 es una distribución de la citoqueratina en las células escamosas, la E5 ligada a la transformación celular y receptores de factores de Sí, sí, crecimiento. sí, se vuelve a escuchar entrecortado, Eric. Okay. Ahora sí creo que me escuchan mejor. ¿Todo bien? Ahora sí, está No, mejor. genial. Perfecto. Disculpen. Pero creo que es parte de... Bien. Eh, les comentaba, la proteína E6 es la que sigue la transformación celular ligada a la P53. Ya hemos conocido, por lo menos tenemos conocimiento de la P53. Es una proteína en la cual está codificada, está diseñada. No, vamos a utilizar el término diseñada, en la cual va a proteger al genoma. ¿No? Va a ser la encargada de ver que todo el ADN dentro de la célula se encuentre correctamente bien formado, bien replicado, y aquí aparece la proteína S para poder llegar a la P53 y va prácticamente a inhibir su protección hacia el genoma, lo cual es muy favorable para el virus, ya que el virus necesita tener una célula activa, viable, y si la P53 es activa, automáticamente va a mandar a la célula a apoptosis, ¿no? Y generando así una serie de señalizaciones para que la célula pueda continuar, puede emitir señales para otras células y decir, bueno, estamos teniendo un problema aquí y vamos a tratar de mejorar o eliminar a esas células que ya están infectadas, ¿no? Eso es lo bonito de la parte de la señalización. Es un mundo muy complejo, pero bonito a la vez, ¿no?
La E7, la proliferación y transformación celular y activación de la transcripción ligada al gen del retinoblastoma. L1, mantenimiento de la proteína mayor de la cápsula, y L2, mantenimiento de la proteína mayor de la cápsula. Ambas están formando allí. Este simplemente es un segmento en el cual se puede apreciar cómo va el proceso de transcripción del segmento 5' hacia el segmento 3', y de esa manera se ve cómo van generándose los tipos, las moléculas. Y aquí señala, ¿no? Desde la L1 hasta la E7. Y dentro de ellas se encuentran todas las proteínas que hemos venido conversando, con los sitios de ligación, con los puntos de corte, necesarios para poder generar un proceso de replicación y de producción proteínico que es necesario para la célula, para el virus, básicamente. ¿No? Aquí aparece la S, región conservada, es una región bastante estudiada, es una región conservada y expresa el tejido, que se expresa en tejido con cáncer y líneas celulares con BPH, que es muy normal, es muy común personas que están infectadas con ese tipo de virus, células mosaico, ¿no? Células mosaico, en la cual van a expresar dos diferentes tipos su gen va a estar alterado, ¿no? Se van a hacer dos linajes, es muy común en ese tipo dado por ese tipo de células. Aparece la E1, que es región de ruptura durante la integración del genoma. Aparece la región en L1, que es la región de pérdida o que no se expresa después de la integración. Estas imágenes nos señalan o nos indican la manera de cómo es que el virus empieza a romper y participar del ingreso. Entonces, la cantidad de copias que esa puede generar simplemente partiendo de un segmento corto, ingresando, internalizándose dentro en la célula, y a partir de ahí simplemente va a empezar a generar un montón de copias, porque eso va a tener unos posicionamientos ligados a unas moléculas llamadas URR, que van a hacer uso de mucho ATP y van a poder hacer la replicación, la producción de esas proteínas necesarias para el proceso de crecimiento, de duplicaciones, de multiplicación del virus. ¿Sí? Ahora, cuando hemos mencionado que existen una serie de virus, ¿no? Bueno, bastantes tipos del VPH. Este tipo de VPH cumple en varios tipos de familia. Por ejemplo, tenemos al alfa, delta, beta, gamma, pi, psi, mu, lambda, kappa, lota, teta, eta, epsilon, zeta y más, ¿no? Lo que se representa aquí fue estudiado bastante bien por Villers. Villers dio la oportunidad de buscar o de tomarse el tiempo junto con su grupo de investigación en el 2004 de generar un mapa, ¿no? Buscando así qué relación tenían, si eran los mismos o no, y generó un mapa bastante complejo, ¿no? Y a partir de toda la secuencia depositada, los estudios de los otros tipos de virus, entonces así como encuentran generan este mapa, este árbol de papilomavirus, dentro de los cuales Miller refresca y dice, bueno, de todo este gran grupo llama la atención uno en particular, los alfa papilomavirus. Pero ¿por qué le empezó a llamar por qué empezó a llamar más la atención? Porque aparecen aquellos que son que se empiezan a marcar y empiezan a aparecer de una manera más pausada, se podría decir, y otras con más agresivos. Más calmados y más agresivos. ¿En base a qué? A que pertenecen a dos tipos de familia, ¿no? Bueno, en ese caso participan de eso, forman parte del tipo de familia del HPV-18 y HPV-16, que son los más agresivos, y los más calmados, los más benignos, ¿no? Es el HPV-6 y HPV-11.
Entonces, es así como se forman las familias refiriéndose a, ¿no?, el tipo de agresividad. Y los rojos son aquellos que están formando parte del HPV 18, 16, y los azules están formados por los aquellos benignos, ¿no? Los tipos de virus y sus lesiones asociadas, y ahí tenemos algunos cuadros en la cual nos indican que son de tipo cutáneo, no cómo están asociados los virus del VPH asociados a las mucosas, y cómo están asociados, y que el tipo de virus en la que se puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, cutáneo, tipo 1-4, aparecen las verrugas plantaris. 2-4, también aparece la verruga vulgaris. Mucosas con diloma acuminado. Es, eso es lo curioso hoy en día, ¿no? Eh, Muchos casos se reportan, y como este virus es silencioso, no hace un mayor uso de la expresión más que simplemente la visualización, y no todo se ve, ¿no? Por decirlo de una manera más tosca, es muy complejo decir, bueno, soy portador del VPH, que nadie lo hace. O si lo hacen son muy pocos, son escasos. Como para poder tener una precaución, ¿no? Por eso es que ese virus es muy silencioso y se reporta que de cada 10 mujeres, por lo menos 7 lo portan. Y en el caso de varones, de cada 10, 5, ¿no? 5 lo portan. Entonces tampoco es algo oculto para el varón, ni tampoco vamos a culpar a la mujer que, oye, ella es la culpable, o, no, no se puede, no podemos hacer eso, ¿no? Buscar culpables cuando ese virus realmente es una parte de ambos, es parte de. Y aquí como que aparecen las famosas NIC y NIP, ¿no?, que son los carcinomas de cervix y los de carcinomas del pene. Entonces también es peligrosísimo. Si ustedes se toman la molestia en ir y buscar unas imágenes de VPH peniano, VPH anal o vaginal, Dios, es bastante, impacta mucho, llama mucho la susceptibilidad, ¿no? Y bueno, y aquí vemos la participación de los tipos de VIH, la agresividad que se presentan, cómo se van a manifestar y la lesión clínica que van a generar. Eh, Se conocen más de 100 serotipos y son de bajo riesgo, lo que acabo de mencionar, y los de alto riesgo, lo que ya hemos hablado, ¿no? 11, 6 y la familia de bajo riesgo, y los 18, 16, los de alto riesgo. El ingreso del virus a la célula hospedadora, que es el punto donde nosotros vamos a conversar un poquito más. Esto llama la atención, o este tipo de estudio empezó a llamar la atención por querer o por tratarse de ver realmente cómo es que uh, los virus se ocupan o toman a la célula para poder ingresar. Ya con el ACE2 hemos visto que la famosa historia o la manera como se internaliza, ¿no? Una proteína, célula de reconocimiento, y permite el ingreso. Para poder hallar ese tipo de ingreso del virus a la célula, cuando se empezó a estudiar VPH, que tiene muchos años ya de estudiarse, se tomaron bastantes años, no voy a mentirles en la cantidad, pero se tomó bastante tiempo. Lo curioso fue el año pasado, cuando apareció, lamentablemente, emergió en pandemia, y apareció coronavirus en cuestión de, ¿qué?, meses, ¿no? Se destinó, se vio cuál era la proteína receptora, cuál era la proteína ligando, el antígeno y cómo se desarrolla. Hasta un año se ha podido obtener una vacuna. No, lo curioso es que no todos los virus tienen vacuna. Por ejemplo, papiloma. Se generó una vacuna que todavía sigue en proceso de mejora, como toda vacuna, pero no está para todos, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos para este
para esa vacuna. Y cuando se empezó a estudiar a papiloma, a VPH, se quiso ver de qué manera ese virus participaba o ingresaba, ¿no? Quería ver cuáles eran las proteínas encargadas de la participación a nivel de superficie de la célula para poder ingresar. Cosa que se empezó a ver. En la parte superior, hay una zona de transición, una zona de transformación en la cual cuando el virus ingresa por microlaceraciones después de un acto, después de un coito, no se generan ese tipo de laceraciones y ese virus logra ingresar. Y cuando ingresa y llega a la zona de transición, a la zona de transformación, a la zona basal, olvídate, ya se quedó el virus ahí. Muchos dicen, no, no me aparece, ya no sale, ya me curé. Mentira, este virus nunca sale. Este virus se va a quedar allí hasta tus últimos días. No se puede, no se va a ir ese virus porque ya se internalizó, se quedó contigo y no va a salir. Entonces, el tratamiento para ese tipo, uno de los tratamientos es nitrógeno líquido, o utilizar plata, ¿no? Lo queman con plata para nitrato de plata, creo que es, si no me equivoco, para poder quemar a estas verrugas y para que puedan empezar. Reportes dicen que no tiene dolor, la gran mayoría, pero sí es bastante incómodo. Entonces, y apenas a alguien le salió una erupción en el pubis y ya se está incomodando, imagínense, tener varias de estas células acuminadas, ¿no? Obviamente hay la parte quirúrgica, que es ya lo más agresivo para poder quitar. Una vez que quita, pensando que ya salió, no, eso no sale, repito, una vez que llega, se internaliza, llega, transforma la célula basal y se queda tal cual, transformada y ya no va a salir. Y lo único que va a hacer, va a esperar el mejor momento para poder reproducirse, no para volver a duplicarse y generar estas acuminaciones, estos cúmulos. Y así es como aparece. Del virus es más sencillo, ¿no? La proteína LR1, que es una proteína funcionalmente, esa proteína es octamérica, funcionalmente, ¿no? Y se mantiene así para poder generar una estabilidad. Entonces, de esa manera se une y se acopla. Y se han hecho estudios de interacción entre el virus del papiloma L1 y L2, de la proteína de la cápside, donde han visto que efectivamente la L2 también tiene una participación, ¿sí? Pero que simplemente es muy tenue. Entonces, cuando ha llegado L2, simplemente a ese virus lo han modificado, han quitado L1, han dejado L2. L2 ha logrado permitir el acople con la célula, pero no ha hecho más. Solamente ha permitido el acople, pero no ha permitido el ingreso. Entonces, bueno, L2 no. Cuando hablan de L1, ¿no? Que realmente es la que hace el acople, se une a la célula, al receptor, y ese permite más fuerza, ¿no? L2 también hace su parte, en la cual empieza una ruptura para poder ligarse mejor a la L2, perdón, al receptor, y de esa manera así poder generar un ingreso y así ser endocitado. Entonces fagocita, se endocita, ingresa y libera todo su contenido internamente en el citoplasma para luego ya hacer todo su proceso. No con la participación de las proteínas que ahí están, las proteínas reguladoras, tipo E1, ¿no? Entonces, la interacción de este virus entre L1 y L2 en las células receptoras por parte del virus son en las dos únicas. Motivo porque son las que están más externas, las que se expresan, las que uno puede estudiar en forma estructural, la parte externa del virus. Ya cuando nosotros hablamos de la parte de la manera como opera en la célula, cuáles son los receptores a nivel celular, aparecen de una forma más compleja, porque no solamente aparece una, ¿no? Sino que aparece la L6, perdón, la integrina alfa 6. Y esas son las combinaciones alfa 2 beta 1, alfa 5 beta 3, alfa 6 beta 1, alfa 6 beta 4.
Cuando se empezó a hacer unos estudios de integrinas, y aquí tenemos a la integrina con una porción catión, de catión divalente, una cadena beta, y estas cadenas, ¿sí? Estas cadenas, las cadenas alfa y las cadenas beta, cuando se empezó a hacer los estudios de cuál de todas esas integrinas realmente es la que se ve un mejor acople del virus con respecto a la célula, empezaron a hacer modificaciones del alfa 6. Se modifica alfa 6 por alfa 2, se modifica alfa 6 por alfa 5 y se mantiene beta 1. No tuvo ninguna interacción con el virus. No había. A pesar que eso participan también, forman parte de la membrana celular y tienen participación, pero no cuando veían el acercamiento con la integrina alfa 2 o alfa 5, el virus no tenía, es decir, el receptor no era afín, ¿no? Pero cuando se veía el alfa 6 en combinación con beta 1 o alfa 6, beta 4, veían la gran magnitud de acople, la dureza, la rigidez, la fuerza que se tenía para más adelante ser internalizada, ser endocitada. Por lo tanto, llegaron a la conclusión. Cuando las integrinas de tipo alfa 6 y beta 1 están en superficie en gran mayoría, por lo tanto le va a permitir el ingreso y por ende vamos a generar vamos a observar una mayor sintomatología. No todos los seres humanos somos iguales, eso ya lo sabemos. Algunos expresamos más alfa 6, beta 1, alfa 2, beta 1, lo cual nos indica que algunos podemos desarrollar y otros no. Entonces, lo que nos lleva a entender que algunos tenemos alfa 2, alfa 6, en su gran mayoría, viendo una capacidad de mayor ligación para el virus, en este caso, virus del papiloma. Otro punto interesante que hace uso es clatrina. Clatrina, sin embargo, forma parte del proceso de señalización, ¿no? Y esta es una probable estructura de la vesícula de clatrina, y esta clatrina tiene un esqueleto de un triplete que forma parte en la señalización y en el transporte de moléculas. Entonces, esta clatrina se menciona en la literatura que tiene un acople, una interacción con el virus, pero para poder internalizarlo y así ser mimetizados, es decir, poder encapsularse dentro de esa e ingresar. Cosa curiosa que clatrina es bastante, vamos a utilizar términos, adjetivos que podemos utilizar para las personas, bastante hábil en función de reconocimiento, ¿no? Sin embargo, logra eh, ser engañada por virus y de esa manera le permite también un ingreso, un modo de avance, lo cual no es muy usado, ¿no? Lo cual no es muy usado, salvo en ciertas ocasiones que se desconoce todavía por qué clatrina, pero se ha estudiado a clatrina también como uno de los puntos de anclaje, en la cual forma parte de un receptor a nivel de membrana para poder ingresar más adelante el virus. Uno muy clásico, son los proteoglicanos, que es el proteoglicano separan-sulfato o heparan-sulfato. Y esto es un tipo de molécula que se liga a nivel de superficie o que forma parte del glicocálix, y esa parte del glicocálix, permite más adelante el ingreso del virus, o sea, hace un contacto. Vamos a hacerlo con un ejemplo muy, muy sencillo. Imaginemos que el virus se encuentra a nivel extracelular, rondando, y por allí un acople entre la L1 encuentra al heparansulfato, dice, ¿dónde vas? Lo coge, hace un acople con L1 y le permite luego, bien, ya reconocí, ahora te voy a jalar para que no vayas creyendo, vamos a creer, esto pensando entre comillas, que le va a hacer un bien para poder generar un punto de ligación para futuro macrófago. Al contrario, este paransulfato forma parte de un punto de ligación para que L1 y toda la maquinaria del virus del papiloma humano pueda ingresar más adelante a la célula, generando todo lo que ya se ha descrito anteriormente.
Otro punto de conexión es la laminina 332 o laminina simplemente laminina 5. La laminina 5 también forma parte de los glicocálix. Y esa se descubre infección de seningertos en humanos sobre células HACAT, con viriones que básicamente son células de riñón, ¿no? Que se estudian, con esos con viriones del BPH11, uno de los más de riesgo bajo, ¿no? Perdón. Y bajo estas circunstancias, en la laminina también es un proceso de utilización. Pero la siguiente imagen, con la siguiente imagen terminamos, da la apariencia, da la intención en la que la laminina, si bien es cierto, forma parte del glucocálix, pero su utilidad en fijación es necesaria porque más adelante, cuando el virus de papiloma humano, VPH, encuentra la laminina tipo 5, ¿sí? Porque esa tiene afinidad de tipo 5, esta que está formada por hebras de colágeno, ¿no? Esta está formada por hebras de colágeno reconocida por un dominio de parina, son seleccionadas en cuanto a la ligación, al momento de unión. Y una vez que se unen, lo fijan para que más adelante se van a endocitar. Por lo tanto, todo proceso de ingreso del virus a la célula es de tipo de endocitosis. ¿Sí? De endocitosis, pensando que forma parte simplemente que la célula requiere. Entonces reconoce, engaña, envía señalizaciones para que la célula diga muy bien. Tenemos un paquete, ¿no? Que básicamente nos puede hacer de utilidad, vamos ingresándolo y cuando ingresa automáticamente lo que tenemos es una, una alteración, ¿no? A nivel de todo, a nivel cutáneo, bastante marcado. Entonces, de esa manera, todos los procesos, todos los puntos de anclaje para BPH nos llevan a endocitosis. ¿Cómo se explica en la última imagen? Todos los puntos. Aparece aquí la laminina tipo 5, el heparansulfato en la célula y los receptores secundarios. Ya cuando nosotros queremos estudiar un poco más acerca del tipo de la parte de inmunoglobulina, de inmunidad del virus, o de la célula para el virus, es otro mundo, es otra historia. Un paréntesis, ayer estuve hablando con un colega también muy apreciado nuestro, César Peña, y estamos discutiendo un poco de la manera como puede ingresar de parte de inmunidad de los virus frente a la célula. Es bastante curioso la manera como opera la célula, cómo intenta al 100% poder cuidar al sistema, ¿no? Tenemos por aquí el espacio extracelular, ¿no? Donde está la parte del glicocálix, donde va a fijarse y toda fijación más adelante va a llevar hacia la membrana plasmática y como vemos son proteínas transmembrana que van a permitir más adelante el ingreso por endocitosis y van a pasar y esos van a ser reconocidos, pues, van a liberar todo su contenido, ¿no? Van a liberar todo su contenido a nivel intracelular y de esa manera es que van a operar mediante el contenido que ya conocemos, liberando todas las proteínas. Y eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes. Agradezco su atención. Son muy amables. ¿Unas preguntas que tengan? Gracias, Eric. Si las partes presentes o pueden formular sus preguntas en forma directa o lo pueden hacer a través del chat para que también Eric pueda responderles, por favor. No se aglomeren, por favor. De a uno. Bueno, si alguno desea Hola, alguna... Hola, Eric. Damaris. Sí, bueno, bueno, creo que tú mencionaste sobre los requerimientos de la vacuna para este tipo de virus. ¿Nos podrías mencionar más o menos cuáles serían los requerimientos? Ya.
antes de ello. Para cualquier duda, pregunta, me estoy dejando en el chat mi correo institucional. Si aún desean, tienen alguna duda, alguna consulta, gustosamente les voy a responder. Para poder generar un tipo de vacuna, ya se entiende un poco más cuál es el proceso hoy en día. Hay que tener en cuenta que la parte externa de los virus es cambiante, ¿no? Entonces muta. Y esa parte de mutación es lo que le permite hacer que las inmunoglobulinas sean específicas. Entonces, si se genera una mutación a nivel de superficie viral, la inmunoglobulina que se genera va a ser específica para ese tipo de molécula. Entonces, lo que se tiene que hacer, uno de los requerimientos es estudiar primero la parte superficial del virus, cuál es la molécula ligando, y una vez que se tiene entendido de lo que se tiene y las mutaciones que se presentan a nivel genómico, a nivel aminocídico, generar un prototipo de vacuna. Si hay mutantes, se ingresan todas las mutantes, ¿no? Para así poder generar un mayor número de chances, ¿no? De que el cuerpo responda a ello. Un mayor número de chances que el cuerpo responda en base a las inmunoglobulinas. Ya hay vacunas, ¿no? Ya hay vacunas que se han desarrollado para la... Hay vacunas que se han desarrollado, ¿no? Aquí no está, que se viene desarrollando una vacuna, si no me equivoco, argentina, que se ha desarrollado ya con bastante... Acá está. Si me permiten por acá. Esto no es... Ya hay... Perdón. Ahí está. Sí se ve. Por ejemplo, GSK y Merck ya han generado sus dos vacunas. Esto ya tiene un buen tiempo en el mercado. Y lo que ellos han utilizado prácticamente son partículas minerales del virus y han utilizado de dos tipos de virus, ¿no? En ese caso, el virus de alto riesgo, 16 y 18, y otra que ha utilizado también no solamente los de alto riesgo, sino que proteja con una mayor cantidad de chances de proteger con otros tipos, 6, 11, 16 y 18. Lo curioso de esto es que utilizan también un coadyuvante, lo cual va a permitir una fijación mejor y que se produzca, ¿no? Las inmunoglobulinas, que es aluminio, hidróxido o sulfato de aluminio. Aluminio, hidróxido, fosfato, hidróxido, fosfato, sulfato de aluminio. Entonces, ambas van a utilizar este coadyuvante para que las vacunas tengan una mejor actividad. Y aquí aparecen las dosis de las proteínas, en ese caso de L16, de 16 y 18, 20 microgramos cada uno, y de 6, 11, 16, 18, 20, 40, 40, 20 microgramos cada uno, en función para que pueda generar la respuesta inmunitaria del organismo. Pero esos son en principio los requerimientos que se necesitan para estudiar para generar una vacuna, estudiar bien al segmento que se acopla, ¿no? Al segmento que se va a acoplar a la célula para luego llevar a un proceso de expresión. Ya
La técnica es otro tema que en algún momento podemos conversar, pero ya es otro campo bastante también interesante de poder generar este debate y discusión. No sé si ayuda tu respuesta, Damaris. Sí, gracias, Eric. Sí, A ti. ya me queda más claro. Disculpe, buenas noches. Una pregunta. Sí, Yaira. ¿Es posible contraer el VPH sin tener relaciones sexuales? ¿Es posible contraer VPH sin tener relaciones sexuales? O sea, Mira, el VPH normalmente habita en lugares, en una sábana, en una toalla, sin pañitos, un pañuelo. Pero lo curioso, para que pueda tener un acceso al virus a tu cuerpo y generar y contraer VPH, es que tengas una herida. Si no hay herida, va a ser muy complicado que el virus ingrese. No, automáticamente el cuerpo reacciona y lo va a eliminar. O sea, no es... se han reportado casos muy raros en la cual no han tenido, han contraído VPH sin tener una actividad sexual. Si bien es cierto, no han tenido una actividad sexual, pero sí han tenido una herida, ¿no? Una herida. Y sí, a partir de allí sí. Lo otro es que este tipo de virus es focalizado, ¿no? Es localizado. Entonces es puntual. No quiere decir que tal persona o X acompañante tiene VPH tipo 16, 18. Yo me saco la toalla, con una toalla y me saco las manos. O ya tengo VPH a nivel genital. ¿No? Entonces tiene que haber una herida para que se pueda ingresar. Entonces, si me preguntas realmente, para responder tu pregunta, si es necesario el acto sexual para contraer VPH, no es necesario el acto sexual, pero lo que sí es necesario es que haya una herida para que pueda ingresar. Eso sí. Gracias. Profesor, tengo otra pregunta. Sí, ¿Se puede transmitir el VPH de madre a hijo durante el embarazo? Si hay, repito, si hay heridas, sí. Aunque VPH es controlado ya. No estoy seguro. No tengo conocimiento realmente si que haya pequeños con VPH transmitido por la madre, ¿no? No tengo reportado sinceramente, pero de ser así y es controlado y no se transmite, no tiene la capacidad, hasta donde tengo entendido, de atravesar placenta. Entonces es complicado, salvo, no sé, salvo alguien tenga otro dato importante aquí, agradecería, pero que yo sepa, no. Disculpa si no te doy una respuesta mayor, Yair. Gracias. Eric, hay algunas preguntas en el chat. A ver, las leo. Gran Edwin, ¿qué tal? Un saludo grande, amigo. Gracias. ¿En qué regiones del virus hay más mutaciones? Hay más variación de virus a nivel de las regiones L1, que son las que van a permitir el ingreso. Y además, Edwin, te diré que las regiones E1, E2 son las que también, perdón, las regiones E6 y las regiones E5 son las que también mutan bastante, ¿no? Y ojo, esas mutaciones son muy puntuales, estimado. Son muy puntuales en el sentido de que simplemente bastó con cambiar unos cuantos aminoácidos y ya le permitió un desconocimiento de la célula para poder afectar. Lo que sí se mantiene estable, ¿no? Es una pequeña porción que se liga a P53 también. Esa sí es una región muy conservada. La ligación, la porción que se liga a P53 es bastante conservada. Entonces, hay otras perdón, lo normal es que mute bastante L1 y las proteínas E. Eso sí viran bastante en cuestiones de ligación. De nucleótidos, ¿no? De nucleótidos. Eso es lo curioso,
¿no? Y sabemos que hay una participación bastante buena en la cual los virus a nivel, ya que pueden mimetizarse bajo ciertas circunstancias, ¿no? Esas mutaciones puntuales le van a permitir un ingreso y van a ser favorables, para la célula. Pero mayormente las mutaciones son a nivel de L1 y las proteínas de tipo E4, 5, 6, los que se relacionan más con el genoma. No, los que se relacionan más con el genoma. A ti, gracias. Jorge Fupuy dice, buenas noches, ¿por qué se dice que el virus no puede ser eliminado por completo del organismo cuando ya se ha replicado? En el ser humano no puede generar anticuerpos para el VPH y ya recuperado la enfermedad. Sí, Edwin, ¿qué tal, Edwin? Al tiempo, qué bueno saber de ti, estimado amigo. Bastante tiempo ha pasado. Gracias por la pregunta. Hijo, mira, no es que el virus no pueda, el cuerpo no reaccione, sí reacciona. ¿Sí? El cuerpo reacciona y ojo, el virus está, cada vez que tú le das la buena condición y las condiciones favorables normalmente son ácidas, ¿sí? Y en base a esto el virus desarrolla, sale y empieza a proliferar. El virus, el cuerpo empieza a reaccionar, pero para que no prolifere, no se formen las células acuminadas, ¿no? Y no se exprese la enfermedad, mejor así, ¿sí? El cuerpo reacciona. Lo que pasa aquí es algo interesante, que todo virus que ingresa y es de tipo celular no sale, porque simplemente se interna dentro del genoma y esto va a hacer que el genoma sea modificado. Sí, y es por eso que aparecen, como les decía al principio, la mosaicidad, donde tengamos dos tipos de linajes, ¿no? Y uno de los linajes tiene que ser parado, tiene que estar un momento stop, ¿no? Pero el cuerpo sí reacciona, pero bajo condiciones tipo estrés, fatiga, agotamiento, mala alimentación, son los factores que desencadenan bastante para que ese virus pueda lanzarse a todo dar y así multiplicarse, ¿no? Y ahora, ¿por qué no puede generar por qué no se puede generar, por qué no se puede eliminar? Porque, repito, porque una vez que se internaliza a nivel de genoma, se queda tal cual, ¿no? Se puede hacer se queda, hace una ligación, así se une muy bien o forma parte de esta y ya es complicadísimo. Para poder sacar hay que utilizar una maquinaria, ¿no? Ya que existe el CRISPR, no sé, tal vez se podría ayudar con base de CRISPR-Cas, que son las tijeras moleculares, ¿no? Puede ser. Espero haberte ayudado con tu pregunta, Edwin. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estaría muy gustoso de responder. Creo que no. Al parecer ya no hay preguntas, Eric. A nombre de la facultad, a nombre del señor decano de nuestra facultad, profesor magíster Jorge Chanamé, te damos las gracias y esperamos que siempre sigas contribuyendo para el desarrollo, ¿no? y científico y tecnológico de la facultad en bien de los estudiantes. Te damos un agradecimiento, oportunamente te alcanzaremos el certificado de esta participación y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo soy el que está agradecido con todos ustedes. Gracias por la concurrencia, gracias por las preguntas, gracias por su atención y gracias por la invitación, pero que no sea la primera ni la última, por favor. Encantadísimo. Solamente un paréntesis aquí. Les comento que tenemos un colega muy competente y hago mención a nuestro amigo, bueno, aquí también aparece, aprovechando la presencia de Edwin y Susu, Guillermo Uceda Campos. Él se dedica a hacer la parte de bioinformática, él trabaja con BioPython, ¿no? Ese colega estudia vecindades o estudia con internación de provirus, profagos, ¿no? Lo que le falta para generar un fago, ¿no? Y esto es bastante interesante la manera como estudia un punto informático, que también hay que ponerle bastante atención en una parte de investigación. Entonces les dejo por ahí a la curiosidad para que analicen acerca de los profagos. ¿Okay? Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Profesor Jorge, muy amable. Gracias.
Un abrazo a todos, muy amables. Un abrazo, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Gracias a todos. Hasta luego, Pedro.